Continuando con la visión, dice Daniel: después yo miraba en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Y tenía ¿cuántos cuernos? Y tenía 10 cuernos. Ahora es interesante, 4 bestias. ¿Qué representan estas 4 bestias? ¿Qué representan? La misma Biblia va a dar la explicación. Notad el versículo 17. Fíjense lo que dice: estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes son que se levantarán en la tierra. ¿Qué representan las 4 bestias? 4 reinos, 4 imperios mundiales. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. 4 reyes, 4 reinos, 4 naciones. ¿Quiénes son esas naciones que se iban a levantar en la tierra? Si leéis los libros de historia universal, os van a decir cuáles son los 4 imperios mundiales que han existido a lo largo de la historia. ¿A quién representa el león? El león representa ¿a quién? Babilonia, en el año 606 hasta el año 539. Ahí está Babilonia. Desde el año 606 hasta el año 539. Recuerden que fue Babilonia el que llevó cautivo a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Así que Babilonia es el primer imperio mundial en el tiempo de Nabucodonosor. Y Nabopolassar, el imperio, llegó a su apogeo mundial. Llegó a tener poder, llegó a tener esplendor en el mundo entero. Todas las naciones se humillaban ante Babilonia. Pero en el año 539, según Daniel capítulo 5, la misma historia lo confirma. Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Y Darío de Media tomó el reino a la edad de 62 años, dice Daniel capítulo 5, versículo 32. Así que Babilonia cayó en manos de los medopersas. Entonces el imperio que está representado por el oso, ¿quién es? ¿A quién representa el oso? Media y Persia. Dice que una parte de su cuerpo estaba más alto que el otro. Significa que los persas llegaron a dominar a los medos, es decir, Persia fue la capital del imperio medo-persa. Desde el año 539 hasta el año 331. Medo-Persia en el año 539 hasta el año 331. Los persas dominaron al mundo. 3 costillas entre sus dientes. Deben de ser 3 naciones que dominó, que eran fuertes. Babilonia, se trata de Babilonia, Lidia y Egipto. Ahora el segundo imperio mundial eran los medos y los persas. No cabe duda alguna, la misma historia lo confirma.
Luego viene el imperio que dominó a los medos y los persas. ¿Quién fue? Los griegos, en el año 331. Habían varias batallas que se llevó a cabo entre los griegos y los persas. La famosa batalla del río Gránico y la segunda batalla de Arbelas, donde los soldados de Darío fueron traicionados. Alejandro Magno mandó a capturar al rey Darío y lo fueron a capturar. Alejandro Magno no pensaba matarlo, pero sus generales lo secuestraron y lo llevaron de los persas. Y entonces, cuando lo iban alcanzando los traidores del rey Darío, finalmente le lograron colocar unos flechazos en el vientre. Darío estaba sangrando. Lo abandonaron en su carruaje y huyeron estos hombres. Cuando llegaron los ejércitos, los soldados de Alejandro Magno, solo pudieron encontrar al cuerpo inerte del rey Darío. Cuando Alejandro Magno vio la escena, él mismo se puso a llorar por el rey Darío en el año 331 antes de Jesucristo. Así que ahora los persas habían caído en manos de los griegos, había muerto su rey. Ahora el imperio griego llegaba a dominar al mundo. Babilonia, o sea, el león tenía 2 alas, ahora el leopardo tiene 4 alas y 4 cabezas. ¿Por qué 4 alas? Por la celeridad de los movimientos en las conquistas de los griegos, especialmente de Alejandro Magno. La historia cataloga o describe a Alejandro Magno como uno de los guerreros más expertos. Entrenaba a sus generales de una manera sabia. Su lema era pelear divididos, pero estando unidos a la misma vez. Interesante. 4 alas, rapidez en las conquistas. En 10 años habían conquistado más de 6 naciones. Pero Alejandro Magno, según dice la historia comenta, y Daniel capítulo 11 también lo dice, estando en su mayor fuerza, como dice Daniel capítulo 8, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron 4 maravillosos. O como dice Daniel 11, el rey valiente iba a perecer y su reino se iba a repartir no a sus descendientes. Alejandro Magno, a pesar de ser un guerrero experto, conocedor en las armas y la guerra, sus debilidades lo llevaron a la caída. Él era muy borracho y muy mujeriego. Pasaba hasta 30 días bebiendo alcohol. Y un día dice la historia que bebió en la copa de Hércules, que tenía más o menos como 5 litros. ¿Cuál no fue su sorpresa? En esa noche enfermó de una fiebre. Los historiadores le han llamado que le dio la malaria. Y al siguiente día Alejandro Magno amaneció muerto. Se murió de la fiebre. Murió en el año 323. Cuando él muere, Alejandro Magno, sus descendientes, porque en aquel tiempo reinaban las monarquías, y entonces sus descendientes deberían tomar el reino, y lo empezaron a tomar. Felipe Arideo, Alejandro Ego, su hijo, Antígono, empezaron a tomar el reino, pero empezó a haber hostilidades y guerra y odios entre ellos.
De manera que había luchas sangrientas para recobrar el trono. Así que finalmente dijeron, mejor, y mandaron a matar a todos los descendientes, la posteridad de Alejandro Magno. Finalmente sus 4 generales tomaron el imperio, por eso tiene 4 cabezas, sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los seleucidas en lo que es la parte de Macedonia y Asiria, los ptolomeos en la parte de Egipto, Casandro en la parte de lo que es las islas, el Helesponto y el Bósforo y los cimerios. Y así se repartieron en 4 partes, en 4 divisiones, tal como se cumple la palabra de Dios que lo había señalado, que el leopardo debía de tener 4 cabezas, 4 divisiones del imperio romano, dirigidos por sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. El imperio griego cada día iba en decadencia. Finalmente, allá en el río Tíber, en las costas de Italia, se iba levantando un imperio. El imperio que se iba levantando iba a tomar su destino de dominar el mundo desde aquel entonces hasta el fin del mundo. Y ese reino se llamó ¿cómo? Roma, la 4ª bestia. Ese animal se llama dragón. Es un dragón, según Apocalipsis capítulo 12, porque a Juan se le muestra la visión. Así que Roma en el año 168, en una batalla con los griegos, en la famosa batalla de Pydna, los romanos intervinieron y ganaron la batalla. Así que los romanos empezaron a dominar el mundo. 168 los griegos. En el año 161 la tierra de Palestina. En el año 65 a los sirios. En el año 63 a los judíos. Y en el año 47 hasta el año 31 subyugaron completamente a los egipcios en manos de los romanos. Roma había dominado las naciones más poderosas y ahora dominaba el mundo, según la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Roma ahora comienza su apogeo. El imperio romano, hasta el año 476, más o menos entre los años 353 y 358, los historiadores dicen que Roma venía en decadencia. Historiadores como Eduardo Gibbons, Karl Greinberg y otros historiadores comentan: Roma venía en decadencia, Roma imperial. En el año 353 Roma empezó a sufrir invasiones o migraciones por tribus bárbaras que venían del norte de África, otros que venían del lado septentrional. Venían esas tribus y empezaron a invadir al imperio romano. Los primeros en atacar a los romanos fueron los visigodos. Luego vinieron los vándalos, luego vinieron los hunos, luego vinieron los érulos. Finalmente Roma terminó por dividirse en 10 naciones. Por eso ven los 10 cuernos encima de la cabeza. Todos los libros de historias que he leído muestran el mapa del imperio romano dividido en 10 naciones. La palabra de Dios se cumple con claridad. En el año 476 Roma está dividida. Las naciones que habían entrado a invadir, o las tribus, formaron naciones. ¿Y cuáles eran? Los germanos o los alamanes, que hoy en día son Alemania, los vándalos, los suevos,
los anglosajones, que son los ingleses, Inglaterra o Gran Bretaña, los burgundios, que son los portugueses, los érulos, que desaparecieron después, los ostrogodos son los rusos, los visigodos son los españoles, los lombardos son los italianos y los francos, el país de Francia. Ahí están las 10 naciones en que terminó dividida Roma en el año 476. Eso representan los 10 cuernos, las 10 naciones de Europa, en que se dividió el Imperio Romano en el año 476. La palabra de Dios se cumple claramente al pie de la letra. Todos los libros de historia, nadie me va a engañar. Todos los libros de historia, los datos históricos son fidedignos para decir que el Imperio Romano se dividió en 10 naciones en el año 476. Después, ¿qué sigue? Dice Daniel. Veamos ahora, porque viene la parte más importante. Dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. ¿Ya vieron al cuerno pequeño? ¿Ya lo vieron? Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. 2, 4, 6, 7. El que subió el cuerno pequeño derribó a 3. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandezas. ¿Quién es este cuerno pequeño? Algunos dicen que es Antíoco Epífanes. No puede ser Antíoco Epífanes. ¿Saben por qué? Les doy 2 razones. Antíoco Epífanes fue rey de los sirios, y estamos viendo que la cuarta bestia es Roma. ¿Cómo puede ser el rey de los sirios? Y sí había pasado en la historia. Antíoco Epífanes no gobernó 1260 años. Esa sería la segunda razón. Y en tercer lugar, Antíoco Epífanes no llegó a ser grande. Es más, le pusieron un nombre que se llamaba en vez de Epífanes le pusieron Epímaco, que quiere decir el loco, porque al fin y al cabo de por sí estaba medio loco, dice la historia. Hay gente hoy en día que se atreve a poner al nombre de su hijo Epímaco sin saber qué significa el loco, por no conocer la historia, ¿no? Ahora, Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño entonces? Debe de surgir de Roma. ¿De dónde más va a surgir? Si estamos siguiendo los sanos principios de interpretación profética, el cuerno pequeño hay que buscarlo en Roma después del año 476, cuando Roma estaba dividida. Ese sería un principio para encontrar el cuerno pequeño. Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo entonces miraba, a causa de las voces, de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Eso todavía va a suceder. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Daniel no queda conforme, quiere investigar más y dice: lleguéme a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Ahora vamos a investigar quién es este cuerno pequeño. En primer lugar, ¿sale de dónde?
Sale de Roma. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. O sea, el cuerno, primer principio sería que el cuerno sale de Roma. Ese sería el primer principio. Roma cae en el año 476. Ocurre la caída del Imperio Romano. ¿En qué año? En el año 476. Y ahora miren qué dice la historia. Ahora vamos a ver unos datos históricos para ver si realmente qué sucedió después de la caída del Imperio Romano. Y miren qué dice la historia. Dice Alejandro Flick en su libro La historia, la aparición de la iglesia medieval, en la página 150 dice: de las ruinas de Roma política se levanta el gran imperio moral, Roma papal, en la forma gigante de la iglesia romana. ¿Quién vino después de Roma imperial según la historia? ¿Qué siguió después, dice la historia? ¿Qué sistema siguió? Roma papal. Miren este otro dato histórico. Fue Justiniano quien restauró en su plenitud el catolicismo. Historia Universal Océano, tomo 6, página 284. Justiniano dio un edicto universal en el año 533 después de Cristo, donde denominó al obispo de Roma cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes. O sea que Justiniano restauró el catolicismo, como dice la historia. Otro historiador, Arthur Stanley, dice: los papas llenaron el lugar de los emperadores en Roma, heredando su poder, su prestigio y sus títulos paganos. Miren, en los libros de historia universal ustedes van a encontrar los títulos como Sacro Imperio Romano, es decir, Imperio Romano Santo. ¿Por qué? Porque después de Roma imperial, la historia dice que siguió Roma papal o Roma cristiana, más bien dicho. Los mismos historiadores lo están confirmando. Así que el cuerno pequeño, la primera característica es que sale de Roma y debe representar al sistema papal. Pero vamos más adelante, veamos otra característica más. Habla blasfemias. ¿Qué dice Daniel 7:25? Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. O sea, palabras arrogantes. Daniel vio que esa boca estaba hablando palabras arrogantes o blasfemias, como dice Apocalipsis 13. Y ya lo vimos en esta semana. El Papa de Roma es el que habla blasfemias. La Enciclopedia Católica de la Pronta Biblioteca, lo leí esta semana. En esta enciclopedia se llama al Papa Santísimo, y el único Santísimo es Dios, hermanos y hermanas. En esta enciclopedia al Papa se le llama vicario de Dios, y el vicario de Dios, hermanos, que es el representante de Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. En la enciclopedia también se le llama al Papa que es, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores es Cristo Jesús, hermanos y hermanas. En la misma enciclopedia se le llama al obispo de Roma manantial y fuente y plenitud de toda la santidad, hermanos. El manantial de santidad está en el cielo, no en Roma, hermanos y hermanas. Y en tercer lugar, hermanos, al obispo de Roma se le llama el pastor de los pastores. Por eso
El nombre Papa viene de dos palabras en latín. La unión de las dos primeras palabras, pater patrum, que quiere decir padre de todos los padres. Y el padre de todos los padres es el Rey del universo, Jehová de los ejércitos. Llevamos dos características, hermanos y hermanas. Y no lo estoy diciendo por mí mismo, lo dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Cuán clara es la palabra de Dios. Número 3, persigue ¿a quién? A los santos, dice aquí. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo ¿qué? Quebrantará. O como dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué? Y los vencía. Hermanos y hermanas, los historiadores lo dicen. Miren estas fotografías ahí en la pantalla. La famosa Santa Inquisición en España, iniciada por el obispo Tomás de Torquemada. Todos los reformadores, Wycliffe, Tyndale, Baxter, Knox, Zwinglio, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Juan Calvino, Luis de Berquín, todos ellos murieron en la hoguera. Los valdenses eran cazados en los montes del Piamonte como fieras. Los hugonotes en Francia eran perseguidos. En una noche se dio muerte a más de 15,000 hugonotes en París. Cuando amaneció, los cuerpos estaban tirados en las calles de París, en Francia. Hermanos y hermanas, los historiadores dicen, la iglesia ha perseguido, hablando del catolicismo, solo un aprendiz, o sea, un principiante en historia lo negaría. Cuando la iglesia piensa que es bueno el uso de la fuerza física, la usa. Hermanos, la gente, por no estudiar las profecías, nos dicen a nosotros los adventistas que somos muy duros contra los católicos, pero no somos nosotros, es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Cuando uno estudia la palabra de Dios con principios bíblicos, uno se da cuenta de este sistema. Cuánta persecución en la Edad Media. Ustedes pueden ver la Edad Oscura. Yo tuve un maestro en la escuela preparatoria que me daba clases de matemáticas. Él no creía en Dios, era un ateo. Y él se notaba el odio que le tenía a la Iglesia Católica, porque él había leído los libros y dice, no, la Iglesia Católica es la iglesia bebedora de sangre. Y realmente tenía razón, porque lo habían leído en los libros. Cualquiera que lea los libros de historia, hay un libro que se llama El libro de los mártires, del autor John Fox. Ahí lo van a encontrar, lean ese libro. Ahí van a encontrar todas las persecuciones de la Edad Media, desde el tiempo de los apóstoles. Las grandes persecuciones. Tan crueles fueron los emperadores romanos, pero fueron más crueles los obispos de Roma, hermanos y hermanas. La historia de Juan Hus, ustedes lo pueden estudiar. El mal que le hicieron a este siervo de Dios. Ahora, una característica más. ¿Cambiaría qué cosa? Los tiempos y qué. Y la ley, dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y qué, y la ley. Ahora, esta pregunta le hice
le hice a un amigo que es testigo de Jehová. Y le dije, explícame ese pasaje cuando el cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley, ¿a qué se refiere? Y él me dijo, pues fueron los cambios de las leyes en Europa en aquel tiempo y lo realizó pues Adolfo Hitler. Hermanos, no se refiere a eso. El cambiar los tiempos y la ley se refiere a cambiar dice, cambiar la santa ley de Dios. Dice, y pensará en mudar o cambiar los tiempos y la ley. O sea, pensará, porque él piensa que ya lo cambió, pero no fue así, porque la ley de Dios nadie la puede cambiar. Pero él piensa que lo ha cambiado. ¿Y cuál es? Se refiere a los 10 mandamientos. Aquí tengo en la pantalla las 2 leyes, no se alcanza a ver muy bien. De este lado, del lado izquierdo, yo tengo los 10 mandamientos según Éxodo capítulo 20. Y de este lado yo tengo los 10 mandamientos según el catecismo de la Iglesia Católica. Y no me van a engañar a mí, porque yo tengo el catecismo en mi casa. Es un libro grueso donde habla toda la doctrina de la Iglesia Católica. Miren qué dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y allá, primer mandamiento del catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ya lo cambiaron. Segundo mandamiento de la Biblia, en la Biblia, Éxodo 20 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Me cansé de leer. ¿Por qué le puso tanto Dios al segundo mandamiento? Que hasta me cansé de leerlo, tantos detalles. Porque es un mandamiento importante. Pero miren qué dice el segundo mandamiento del catecismo. Atención, católico que me estás escuchando o viendo. Dice el segundo mandamiento del catecismo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ese no es el segundo mandamiento. ¿Cuál mandamiento es ese? Ese es el tercero, hermanos y hermanas. ¿Y a dónde se fue el segundo? Vean por ustedes mismos. Miren ahora, vamos al tercero, en Éxodo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Veamos ahora el tercero allá. Santificarás las fiestas. ¿Dónde está ese mandamiento en Éxodo 20? No lo hay. ¿Y cuáles son las fiestas que celebran? Todas las fiestas paganas que celebran los mexicanos. El Año Nuevo, la Navidad, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día del Pastor, el Día del Sacerdote, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de Todos Santos, Semana Santa. ¿Quién sabe cuántas fiestas mandó a santificar quién? El papado. Y veamos ahora el cuarto mandamiento de la Biblia. Ahora leamos la Biblia, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Me canso de leer el cuarto mandamiento. Dios le puso mucho al cuarto mandamiento. Busquemos el cuarto mandamiento. Aquí dice:
honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y dónde se fue el cuarto mandamiento? Hermanos y hermanas, ¿por qué creen ustedes que quitaron el segundo mandamiento? Que Dios lo detalló el segundo mandamiento, que no deberíamos hacer imágenes. ¿Y dónde se fue el mandamiento? Mi hermana Gilberta, que les conté el testimonio de la segunda noche, le dijo al obispo: oiga, ¿y por qué quitaron el segundo mandamiento? Pues lógicamente, si el catecismo lleva el segundo mandamiento como está en la Biblia, y al entrar al templo lleno de imágenes de hermanos y hermanas, el católico se va a dar cuenta. ¿Sí o no? Pues claro. ¿Por qué quitaron el cuarto mandamiento, hermanos? Porque el cuarto mandamiento ordena guardar el séptimo día. ¿Y qué día guarda la iglesia popular? ¿Qué día guarda? El domingo. Pues la gente se iba a dar cuenta y decir: no, pero aquí dice guardarás el sábado, ¿y por qué guardamos el domingo? Por eso la Biblia decía, hermanos y hermanas: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos. ¿Y qué? Y la ley. Y esa mudanza, esa autoridad que tuvo el Papa de Roma, le han seguido los testigos de Jehová, los pentecostales, los presbiterianos, los luteranos, los episcopales, y dicen que el domingo es día de reposo, cuando en la Biblia no lo hay ni un solo texto. Pero la Biblia dice que el que lo cambió fue el papado. ¿Está claro o no está claro? Clarísimo. ¿Por qué engañar? La semana pasada, miren, la semana pasada me encontré con una persona que me dijo, católica por supuesto. ¿Saben qué me dijo esa persona? Me dijo, lo dije: ¿qué religión es usted? Le dije: yo soy católico. Católico medio, me dijo. Yo le dije: yo soy adventista del séptimo día. ¿Saben qué me dijo él? Respeto a los adventistas. ¿Por qué? Le dije: porque los adventistas leen mucho la Biblia. Qué bueno que tiene ese concepto de nosotros. Ojalá leamos la Biblia, hermanos y hermanas. ¿Cuánto vamos a leer la Biblia? Porque los adventistas ya estamos descuidando el estudio de la Biblia. Desgraciadamente hay muchos adventistas apóstatas. Pero bueno, sigamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Ahora sigamos avanzando. Cambiaría los tiempos proféticos. Cuando dice que cambiaría los tiempos, se refiere a los tiempos proféticos. ¿Por qué? Porque en el año 1547, hermanos y hermanas, o 1545, se realizó el Concilio del Trento para atacar a los protestantes. Allá en Trento, en Italia, se celebró ese concilio para atacar a los protestantes. ¿Y qué hicieron ellos? Cambiar las profecías. Miren, Francisco Rivera fue el primero que lo nombraron. ¿Y qué creen que dijo Francisco Rivera? El anticristo sería un hombre y no una institución. O sea, dijo: es un hombre, no es una institución. Porque nosotros que creemos que el anticristo es el sistema papal, una institución, aparte de ser un hombre. Pero miren más adelante: este anticristo, dijo Rivera, estará precedido de la reaparición de Enoc y Elías. O sea que el anticristo todavía va a aparecer. Les pregunto a ustedes: ¿el anticristo ya apareció o va a aparecer? Díganme, ¿ya apareció o va a aparecer? Ya apareció, está sentado en Roma. No va a aparecer como están predicando mucha gente. No es así, miren. Escuchen esto, lo que dijo Francisco Rivera. Este anticristo reconstruirá el templo de Jerusalén.
Y será recibido por los judíos. Negará a Cristo y pretenderá ser Dios. Conquistará el mundo. Todo esto en un espacio de 3 años y medio literales, o sea, 1260 días o 42 meses. Francisco Rivera está diciendo: el anticristo va a aparecer y va a gobernar 3 años y medio literales. ¿No han escuchado ustedes que hay muchas iglesias que así lo predican? Espero que ustedes no lo prediquen así, porque eso sería cambiar los tiempos proféticos. Armando Alducin, por ejemplo, es un predicador pentecostal, y él dice: hermanos, el anticristo va a venir y va a gobernar 3 años y medio literales. Están esperando el anticristo, y en el concilio ecuménico se están dando el abrazo con el vivo anticristo. Pues cómo no lo van a abrazar si tienen otro sistema de interpretación. Roberto Melarmín, otro jesuita. El número 666 se aplica a Lutero. Bien que se querían zafar. Dice: quienes temen la estrella que cae y las langostas serían los predicadores del protestantismo. ¿Cómo interpretaron las trompetas? El anticristo aparecerá en el fin del mundo. La otra guerra, sistema de guerra a los protestantes, fue el preterismo. Luis Alcázar. Los 12 primeros capítulos del Apocalipsis se aplican a los judíos. Desde el capítulo 12 al 20 se aplica a la Roma pagana. O sea que el milenio ya pasó, dijo Luis Alcázar. Luis Alcázar dijo: los 3 años y medio, o sea 42 meses, no son periodos definidos, dijo Luis Alcázar. Siguiendo, dice: el Apocalipsis es la revelación de la lucha del cristianismo primitivo contra el paganismo y el judaísmo. Mal. Los sellos de Apocalipsis 6 describen el progreso del cristianismo hasta la salida de los cristianos de Jerusalén en el año 70. O sea, los 7 sellos ya se cumplieron en el pasado. Las trompetas, dijo Luis Alcázar, son los juicios que cayeron sobre Jerusalén en el año 70. O sea, todas las trompetas en el año 70, qué raro. El capítulo 20 del Apocalipsis, hablando del milenio, describe la paz de Constantino en el año 313. O sea que el milenio es pasado, dice Luis Alcázar. Tremendo, hermanos y hermanas. El otro fue Hugo Grotius, otro jesuita. Miren qué dijo este jesuita: el Papa no está mencionado en el libro de Apocalipsis. Qué equivocación, hermanos. El Apocalipsis está lleno de mensajes contra el obispo de Roma. El hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2 sería Calígula, Domiciano y Trajano. Pero nosotros creemos que el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2 es el obispo de Roma, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El número 666 se refiere a Trajano, el imperio romano. Nosotros creemos que el 666 es la suma de las letras de Vicarius Filii de la tiara del obispo de Roma. Los 1000 años de Apocalipsis 20 se refiere a la toma de Constantinopla por los maometanos en el año 1453. Hermanos y hermanas, miren, el papado no solo cambió la ley, sino que se atrevió a cambiar los tiempos proféticos, porque la palabra tiempos en hebreo se dice moedim, que quiere decir tiempos, refiriéndose a los tiempos proféticos del calendario judío. Ahora usted puede entender por qué los evangélicos y la mayoría de las iglesias han formado el movimiento ecuménico con la iglesia católica y tienen reuniones privadas. Les puedo mostrar uno, miren, a ver si tengo audio por ahí. Miren, les voy a mostrar uno rapidito, nomás para que vean. Rapidito, si tengo audio por ahí, pueden poner, miren. Les voy a mostrar algo sorprendente. Muy bien, vamos a ver. Vamos a cambiar la pantalla. Bien, ahí está. Listo. Ahí está el video. Ahí está. Líder evangélico. And I heard it from the Lord. Es el líder de la Asociación Nacional de Evangélicos. I also know it now because of what I know.
you're going to talk about tonight for a long. Ahí están, miren ahora, vean, ahí están todos los evangélicos reunidos. Digo, mira, ahí está el símbolo enfrente de la paloma, que es el símbolo supuestamente del Espíritu Santo. Tony Palmer, some of you may know Tony and I. Ahora go va a pasar way Tony Palmer. back, Tony but Palmer he's es un gonna- obispo he's gonna be anglicano. Ahí telling está, you mire. the story. I asked him to come give his testimony, and he's got a special message Bien. for us tonight. Lo voy a So adelantar would you tantito. welcome Lo voy a adelantar tantito. Ahí está. In me. Glory to the Father. Miren, Amen. ahí está. Cuando Tony Palmer termina su sermón, ahí están todos los evangélicos reunidos en Estados Unidos, el movimiento ecuménico. Y en la pantalla va a hablar el Papa desde el Vaticano. Lo están transmitiendo en televisión en vivo. Miren ahora. Ahí está la pantalla. Ahí está, aparece la imagen y miren quién aparece. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas. Ahora pueden entender ustedes cómo los evangélicos no logran ver al Papa como el anticristo. ¿Quién les cambió la idea? Miren, el Papa cambió los tiempos y la ley, y los evangélicos todos le siguieron, guardando el domingo, porque el que guarda el domingo está siguiendo la autoridad del Papa, no de la Biblia. Porque la Biblia nunca dice que se debe guardar el domingo. Eso la Iglesia Católica lo reconoce. Y en segundo lugar, el papado cambió el sistema de profecías y los evangélicos todos van corriendo atrás. Pues con razón, si no los pusieron una venda en los ojos y ahí van los evangélicos atrás. Hermanos y hermanas, qué tremendo lo que estamos estudiando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ojalá que Dios te esté quitando la venda de los ojos en esta noche y puedas ver, hermanos y hermanas, cuál es nuestro sistema de interpretación profética. Tenemos raíces del protestantismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque estoy plenamente convencido que Dios dio bastante luz a los protestantes, a Lutero, a Calvino, a Wycliffe, a todos los reformadores protestantes. Fueron hijos fieles. Siguiente característica. ¿Derribó a cuánto? 3 cuernos. Cuando surge el papado en Roma, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes que derribará. ¿Cuándo se derribaron esos 3 reinos? Fueron los érulos en el año 493. Fueron los vándalos en el año 534 y fueron los ostrogodos en el año 538. El general Belisario estaba controlado por el Papa de Roma y por eso cayeron esas naciones. Históricamente demostrado. Siguiente característica, la 6. Y hablará palabras contra el Altísimo, y entregados serán en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Mi pregunta es, ¿eso es literal o es simbólico? El católico dice que es literal, pero yo te voy a decir en esta noche que son simbólicos. 3 tiempos y medio equivalen a 42 meses, porque en Apocalipsis 13 está. Son 42 meses en Apocalipsis 11, están 1260 días. Y la Biblia dice que para entender la profecía, un día debe equivalerse a un año, según Ezequiel 4:6 y Números 14:74. Así que si usted suma los 3 tiempos y medio, le va a dar 1260 días. Pero en profecía serían ¿cuánto? 1260 años. Claramente establecido según la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo dio el edicto Justiniano? Justiniano dio el edicto en el año 533, dio el edicto. O sea, él dijo, establezco que el obispo de Roma será cabeza de la iglesia, jefe de estado y corrector de herejes. Lo dio en el año 533, ahí miren está la foto, lo está
está colocando la corona en la cabeza del obispo llamado Vigilio, el que subió al trono. En el año 538, hermanos y hermanas, comenzó a reinar en Roma. ¿En qué año dije? ¿En qué año? En el año 538. Ahora, si usted suma 1260 años, si usted suma 1260 años del año 533, va a llegar a 1793. Se da el decreto en el año 533 para que entre el obispo de Roma, y en 1793 Francia declara libertad de la santa igualdad y no religión. La Revolución Francesa. En el año 538 entra el obispo de Roma a gobernar, y en 1798 Francia lo destrona. Si quieres te leo la enciclopedia americana. Mira qué dice la enciclopedia americana. En 1798 Berthier, el general, hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Ahí está la evidencia histórica. 1260 años de supremacía papal en la Edad Media. Por eso Apocalipsis 13:3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué cosa? Sanada, y se maravilló toda la tierra. ¿En pos de quién? En pos de la bestia. O sea, en 1798 Roma recibió una herida mortal. Fue en el año 1798. Ahí se cumplen los 1260 años. Daniel 7:26 decía: empero se sentará el juez y quitaránle su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Lo que está diciendo Daniel es que a pesar de que en 1798 se le dio una herida mortal, la Biblia dice que esa supremacía se iba a volver a levantar otra vez. Y sí, en el año 1543 al año 1562, en el Concilio del Trento, se hizo planes para establecer al obispo de Roma para que fuese cabeza, líder mundial y cabeza de la iglesia mundial. ¿Por qué el Papa quiere recobrar su poder en el mundo? Nosotros los adventistas esperamos la segunda venida de Cristo y que va a acabar con los reinos de este mundo. Pero ¿saben ustedes qué esperan los católicos? Los católicos esperan 1000 años de paz en este mundo. Y ellos creen que Dios les ha ordenado a ellos a poner la paz en el mundo. Por eso están logrando y están luchando para que el obispo de Roma quede en el mundo y así haya paz. ¿Y de qué manera lo van a hacer? El arma más poderosa de la Iglesia Católica son los jesuitas. Prestad atención ahora. En 1815 se realizó un concilio en Viena, en Austria. En 1822 se hizo otro concilio en Verona, Italia. Y el último se hizo en Chieri, Italia, en 1825. ¿Qué se planeó? Hermanos y hermanas, para el año 1825, Estados Unidos era un país que estaba creciendo en el mundo. Lo decía la profecía también. Así que para poder controlar al mundo, los hombres más poderosos en dinero planearon controlar el sistema monetario mundial. Y el plan que hicieron es
crear un banco de reserva federal. Y pongan atención porque no estamos muy lejos de lo que estamos hablando. El Banco Mundial donde se pudiera controlar el dinero del mundo. Los jesuitas habían dicho, si logramos controlar el dinero, no nos importa qué gobierno haya en un país. No nos importará qué hombre domine un país, porque lo tendremos controlado. Para el año 1912. ¿Ustedes se acuerdan el hundimiento del Titanic? Hasta una película sacaron. Y la película no tiene nada que ver con lo que sucedió en la historia. Hoy les voy a contar por qué se hundió el barco del Titanic. Y la palabra titán, si usted lo suma y lo busca en el idioma latín, quiere decir el diablo, Satanás. Teitán o titán. ¿Por qué se hundió el Titanic? Resulta, hermanos y hermanas, que los jesuitas tuvieron una reunión en los Estados Unidos. En esa reunión estuvieron presentes Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, representantes de los Rockefeller, Henry Davidson, Charles Norton, representante de los Morgan, y Paul Warburg, representante de los Rothschild o los Rothschild, que es la llave de las riquezas de la Iglesia Católica. Y dijeron estos hombres, hay 3 hombres que no quieren someterse a la orden y son ricos. ¿Quiénes eran? Benjamin Guggenheim, Isador Strauss y John Jacob Astor. Eran 3 millonarios en el mundo que no querían, que se oponían al Banco Mundial. Así que estos hombres dijeron, como no quieren someterse a la orden, vamos a mandar a matarlos. Y para eso pidieron a los Morgan, que eran fabricantes de barcos, que fabricaran un barco en Belfast, Irlanda. La construcción empezó inmediatamente. Llevó alrededor de casi 6 meses para construir este barco. Día a día trabajaban. Para el 10 de abril del año 1912, el barco estaba listo. Y se anunció en el periódico que el barco iba a salir de Irlanda para los Estados Unidos. Y se invitó a todos los habitantes de Irlanda para que pudiesen viajar en el crucero. Y los 3 hombres millonarios fueron invitados también. El barco se llenó de pasajeros, incluyendo los 3 millonarios. Y entonces el barco salió. Más adelante, en una isla, el barco se paró. Y uno de los sacerdotes católicos, de apellido Brown, tomó su cámara y sacó una foto de los que iban viajando. Y se bajó del barco. Y al bajarse le hizo una seña al capitán Smith. Cumple tu misión, hazlo por la iglesia de Cristo, por la santa iglesia. Y entonces el hombre agarró el timón y el barco avanzó en el océano. A las 12 de la noche el barco se encontraba en alta mar. Al capitán Smith se le había dicho,
vas a manejar, vas a manejar, cuando encuentres un pedazo de hielo, un témpano de hielo grande, tú vas a acelerar el barco y lo vas a estrellar, de modo que se pueda hundir el barco. Y entonces el capitán Smith obedeció a la orden de los jesuitas. A las 12 de la noche encontró un témpano y aceleró el barco con ganas, con todas las fuerzas que daba. Y la gente adentro dijo que estaba bailando, otros estaban tomando, y la gente se preguntaba: oigan, el barco ya va más rápido, qué bueno, más rápido vamos a llegar a Estados Unidos. Estaban contentos, que se iban directo a la muerte. Cuando de repente se oyó el golpe, el barco chocó con el témpano de hielo. Por abajo se quebró todo el sistema. Los policías que iban adentro inmediatamente agarraron sus pistolas y tiraron hacia arriba balas rojas. ¿Por qué creen que tiraron balas rojas? Los jesuitas le habían dicho: disparen balas rojas, para que cuando vean los barcos alrededor que están por allí, se den cuenta que en el barco hay una gran fiesta. Y cierto, cuando se estaba hundiendo el barco, las balas rojas estaban saliendo, y los barcos de atrás decían: oh, allá en ese barco hay una gran fiesta, que si todos estaban hundiendo. Tremendo lo que hicieron los jesuitas. A las 2 de la mañana el barco estaba descendiendo ya abajo de las aguas. En ese hundimiento, los 3 millonarios del mundo perecieron. Tremendo lo que hicieron los jesuitas. Para el año 1913, el Banco de Reserva Federal había aparecido en el mundo. Se llamaba Banco Mundial. Hoy en día se llama Banco de Reserva Federal. El Banco Mundial estaba listo. En el año 1914, solo un año después, inició la Primera Guerra Mundial. La gente no sabe cómo surgió la Primera Guerra Mundial. La historia dice que la Primera Guerra Mundial lo iniciaron los jesuitas también. Al terminar la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial, en el cual Hitler fue el gran protagonista. Hitler fue entrenado por los jesuitas también. ¿Cuál era el objetivo de la Segunda Guerra Mundial? Formar una organización internacional para controlar a las naciones. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, apareció la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas es impulsada por la Iglesia Católica. ¿Qué pasó después? Escuchen ahora. ¿Conocen esos hombres que ven en la pantalla? ¿Sí los conocen? El primero se llama Joe Biden, presidente de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se llama el segundo? Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. ¿Cómo se llama el tercero? Xi Jinping, es el presidente de China. ¿Por qué estoy poniendo a esos hombres en la pantalla? Escuchen lo que le voy a decir en esta noche. Si usted no está preparado para lo que va a venir muy pronto, le voy a decir que va a suceder muy pronto. A partir del año 2020 inició
un reseteo en el mundo. Si saben qué es un reseteo, es un reinicio. Los hombres más poderosos del mundo se reunieron para controlar a la población mundial y miles están cayendo en la trampa. ¿Cuál es la primera trampa? Ahí está el presidente de China. ¿Qué sucedió en China en el año 2020? Díganme, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en China en el año 2020? Empezó la pandemia. En China empezó la pandemia. Qué raro que en China haya empezado la pandemia. ¿Por qué empezó la pandemia en China? El virus fue creado en Estados Unidos. Hoy dicen que ya está desapareciendo el virus. Hoy anunciaron que ya no será muy obligatorio el cubreboca. Pues claro, bien dicho. ¿Cómo no? Según ya controlaron la pandemia, y parece que sí. Pero les voy a decir por qué la pandemia fue controlada. Porque mucha gente, hermanos y hermanas, se ha vacunado, ¿sí o no? Espero no ofender a los que se han vacunado aquí, pero creo que voy a ofender. Cuando empieza la pandemia, la gente se llena de miedo y temor y hasta cerraron los templos. La gente ya no quería predicar la palabra de Dios. Todos los templos fueron cerrados. Pero la gente no sabía lo que había detrás. Lo que había detrás de la pandemia era control mundial, hermanos y hermanas. Hoy todos, dice que toda la gente está vacunada, pero algunos no. Pero esperen qué cosa va a llegar después. La gente ni se imagina qué es la sustancia que se ha puesto en la sangre. No les quiero espantar en esta noche. Ahora, ¿qué tiene que ver Vladimir Putin? Después de China, ¿qué sucedió en el año 2021 en Rusia? Díganme. ¿Qué sucedió en Rusia en el año 2021? Y que todavía sigue. ¿Qué cosa es? La guerra. ¿Ustedes no saben por qué hay guerra en Rusia? ¿Usted quiere saber por qué hay guerra en Rusia? Muy sencillo, hermanos y hermanas, muy sencillo, porque hay, miren, Rusia, hermanos y hermanas, es el principal productor en el mundo de abono para las plantas. Si usted quiere sembrar hoy en día, tiene que comprar abono. ¿Y cuánto está el abono? Muy caro. La Organización de Control de Alimentos en el mundo ha dicho que en el año 2023 viene hambre. ¿Están preparados para el hambre que viene en el mundo, hermanos y hermanas? Primero inyectaron a todos, ahora viene hambre, ahora ya provocaron el hambre, hermanos y hermanas. ¿Y por qué puse a Joe Biden allí? ¿Qué tiene que ver Joe Biden? Estados Unidos, hermanos y hermanas, miren, hay mucha gente que se está yendo a Estados Unidos. Y yo no digo que está mal que se vaya, porque el dólar está a buen precio. El problema es que Estados Unidos le debe 114 trillones de dólares al Vaticano. Equivaldría a llenar el Estadio Azteca de billetes de dólares. ¿Sí se da una idea? ¿Cuánto le debe Estados Unidos al Vaticano? Hermanos, muy pronto Estados Unidos va a caer en una crisis. Muy pronto, porque todos los americanos, los empresarios, hermanos y hermanas, están endeudados.
Los que están trabajando, pues sí están ganando su dinero, pero los que están ahí arriba, los patrones, están muy endeudados, hermanos y hermanas. Estados Unidos viene cayendo ya. Viene hambre en el mundo, viene crisis en Estados Unidos. Y que con la pandemia, muy sencillo, miren, en México ya votaron que el billete va a desaparecer. ¿Sí lo sabían? ¿Sí sabían que el billete va a desaparecer? Aquí tengo uno de a 20. Ya votaron que esto va a desaparecer. ¿Y qué cosa van a usar ahora? ¿Qué creen que van a usar ahora? No tengo mi teléfono aquí. Lo que pronto van a usar la gente, hermanos y hermanas. Miren, a los viejitos hoy en día, creo que yo he visto en varias partes que ya no les pagan, o sea, ya no les va, vienen a pagar en las comunidades. Tienen que ir con su tarjeta, ¿a dónde? Al banco. Muy pronto toda la gente, hermanos y hermanas, ya no va a usar dinero físico, van a usar puras tarjetas. ¿Pero por qué? Muy simple, hermanos y hermanas. Al mundo, hermanos y hermanas, lo están llevando en un control de sistema computarizado. ¿De qué manera? A los que les vacunaron ya tienen un chip en su sangre, por si no lo sabían. Y ese chip en su sangre ya los tienen registrados en una computadora en Estados Unidos. ¿No lo sabían ustedes? Hermanos, miren, si usted pudiera estudiar la tecnología hasta dónde los están llevando, hermanos y hermanas, ustedes se espantarían. Tremendo, hermanos y hermanas. Los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, que son los más poderosos del mundo, hermanos. Si quieren les pongo un video, miren, rapidito, a ver si tengo audio. Les voy a poner este video y vean ahora ustedes, rapidito. Dice, vamos a poner este primero, a ver qué tal les parece. Google, dice el cofundador Sergey Brin, que Google quiere ser la tercera mitad de tu cerebro. Dice que Google tiene el objetivo de controlar la mitad de tu cerebro, la tercera mitad de tu cerebro, o sea, casi todo tu cerebro. Escuchen. Eso malo. Vamos a aumentar nuestra inteligencia con inteligencia artificial. Vamos a estar conectados a la nube. Y por eso Google dice que quiere ser la tercera mitad de tu cerebro. Y luego va a ser la cuarta mitad, va a ser la quinta mitad. Y vamos a tener pronto más cerebro fuera que dentro. ¿Qué quieren tener? Dice. Tu cerebrito te lo van a controlar desde Estados Unidos. Muy simple. Ahora, el otro video que les quería mostrar es el siguiente. ¿Cuál es el que? A ver si acá está. Escuchen. La reunión anual del Club Bilderberg comienza esta jornada en Dresde, Alemania. La cumbre reúne cada año a algunos de los personajes más poderosos del mundo para tratar diversos temas de relevancia internacional en un ambiente rodeado de total secretismo. Los temas oficialmente anunciados que discutirán hasta el próximo domingo los miembros del llamado Gobierno Oscuro del Mundo. ¿Cómo se llama, dice? Gobierno Oscuro del Mundo. O sea, se reúnen totalmente, dice, en secreto, para que nadie lo sepa sus planes. Y eso es, hermanos, miren, el mundo rápidamente lo están llevando a controlar, hermanos y hermanas, a la gente. Por eso ahora yo puedo entender por qué la Biblia dice que en muy poco tiempo no podrás comprar ni qué, ni vender, porque te van a bloquear tu tarjeta y listo. O sea, lo van a manejar desde un sistema en Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos hay una computadora, creo que es la más grande del mundo.
Enorme computadora, ocupa hectáreas. Es una mega computadora. O sea, la tecnología, hermanos y hermanas. ¿A qué voy con esto, hermanos y hermanas? Esto va a terminar, hermanos y hermanas, en un control mundial. ¿Y a quién van a colocar en el mundo como jefe de Estado del gobierno mundial que van a establecer, hermanos y hermanas? ¿Quién es el hombre indicado para gobernar el mundo? El papado de Roma, hermanos y hermanas. La Biblia así lo dice. ¿Y para qué va a gobernar el papado en el mundo, hermanos? Para imponer sus leyes que ha cambiado según lo que leímos en la palabra de Dios. O sea que esto no terminó en 1798. Eso de establecer el domingo como día de reposo se va a hacer muy pronto obligatorio en el mundo, hermanos y hermanas. Y te van a quitar tu comida, porque eso es lo que va a venir, el hambre, hermanos. Te van a quitar tu comida para que tú puedas arrodillarte ante ese sistema. Así como cuando Nabucodonosor levantó una estatua en Babilonia y que todos se arrodillaran, y si no, serían echados en un horno de fuego ardiendo. Así va a ser en el tiempo del fin también, hermanos y hermanas. ¿Estamos preparados para lo que viene, hermanos? ¿Estamos preparados para lo que viene? Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas. Tiempos difíciles nos esperan al pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Y son pocos, hermanos y hermanas, los que están proclamando el mensaje de los tres ángeles. Son muy pocos. Todos los demás, hermanos y hermanas, la iglesia en general está, ¿qué cosa? Está dormida. Eso no les importa. Hay mucha gente que no les importa. Está ahorrando dinero para hacer casa, para, no sé, para hacer proyectos futuros. Muy pronto, hermanos y hermanas, el dinero que tienes en el banco no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial lo va a tomar para usarlo para sus fines. Ahora, si tú quieres recibir la marca de la bestia, podrás utilizar ese dinero. Pero una cosa te digo. La Biblia dice, la Biblia ordena. Y termino leyendo Apocalipsis 14:9. Miren qué dice Apocalipsis 14:9. Hay una advertencia final, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a quién, a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano. ¿Y qué dice la Biblia? Este también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué van a recibir aquellos que se arrodillan ante el sistema de control mundial? Le van a caer las 7 plagas. Así que si tú en esta noche pensaste que mi mensaje no es de amor, porque la gente dice: ay, a mí háblame de amor, háblame. Este es un mensaje de amor, porque te estoy dando la advertencia para que no te caigan las plagas. El que te dice: ay, no te preocupes, come lo que quieras, vístete como quieras, no te prepares. Esos que se van en el campo tan medio locos de la cabeza, esos no te quieren, no te aman, te están llevando a la perdición. Pero el que te predica el mensaje de los tres ángeles es el verdadero amor en el tiempo del fin. Amén. Claro, creemos que Cristo es el Salvador, es el que nos dará el poder para vencer el sistema de control mundial. Alabado sea el nombre de Cristo en esta noche. Vamos a colocarnos de pie, hermanos. ¿Tendrán ahí los hermanos nuestro canto tema para que lo cantemos? Porque yo quería cantar el canto tema, pero se me olvidó pedirle. Si está por ahí, lo cantamos. Vamos a cantar nuestro canto tema antes que el hermano venga. ¿Habrá alguien en esta noche, querido hermano y hermana? ¿Habrá alguien que quiera venir? Ahora voy a llamar
Primero voy a llamar a las visitas. ¿Habrá alguna visita en esta noche que quiera venir aquí adelante y entregar su corazón a Cristo y prepararse para la crisis que pronto viene? ¿Habrá alguien esta noche que quisiera venir? Venga, venga. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Habrá alguien más en esta noche? Venga, yo lo voy a llamar para que venga aquí adelante. Alabado sea el nombre. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Vengan, acérquense. Los que pasaron en esta semana también vengan. Vamos a concluir con una oración. ¿Habrá alguien más en esta noche, alguna visita que quiera venir aquí adelante, que quiera decirle: Señor, yo quiero prepararme para esa crisis que viene? No va a ser muy fácil, hermanos. Para poder vencer el sistema que se va a colocar en el mundo, necesitamos el poder de Cristo Jesús, porque solo no lo vas a poder, hermano. Así que necesitas de Cristo Jesús. Así que ven a los pies de Jesucristo. Acuérdate que Él dio su vida por ti. Acuérdate que Él está haciendo todo para que tú puedas salvarte. ¿Hay alguien más en esta hora? Amén. Aquí viene una hermanita. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Habrá alguien más en esta noche que quisiera venir? Bien. Ahora voy a hacer otro llamado. El otro llamado que voy a hacer es para adventistas que ya están bautizados, pero que de alguna manera no están entregados en la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Habrá algún adventista aquí, hermano o hermana, que quiera venir y que pase aquí en este lado para decirle al Señor: Señor, yo quiero proclamar el mensaje de los tres ángeles? ¿Hay alguien en esta noche? Sí, bien. ¿Hay alguien en esta noche? Bien. ¿Hay atrás algún hermano adventista que quiera venir? Venga. Y quiera decirle al Señor y hacer un pacto con el Señor de entregarse a la proclamación del último llamado de misericordia. No postergue su decisión. Leímos en esta semana que el que posterga su decisión, peligro, puede concluir su tiempo de gracia. Por eso el Señor lo está llamando en esta noche. ¿Hay aquí algún adventista que quiera venir? Venga, acérquese. Mientras cantamos nuestro canto tema, la invitación va a permanecer abierta. Así que vamos a cantarlo entonces, la verdad presente. Vamos a cantar, hermanos. Anunciando el juicio final. Por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz, diciendo que Cristo vendrá. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz. Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación. Aunque muchos la dejen, seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Cantemos fuerte, hermanos y hermanas. Sabemos que Cristo puede venir muy pronto. La verdad presente siempre será una luz en la oscuridad. Pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su
Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El mensaje del tercer ángel es la última advertencia que se va a dar al mundo entero por el pueblo verdadero de Dios. Así que vamos a arrodillarnos, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu mensaje en esta. Es Cristo que ha hablado a nuestro corazón. Nosotros somos pecadores, pero gracias porque Espíritu Santo, aquí están tus hijos, Padre, aquí delante. Han venido y confirmado su decisión. Quieren servirte, Padre Santo. En tus manos los pongo en esta hora. Utilízalos como instrumentos tuyos. Donde quiera que vayan puedan hablar de este mensaje final. Sabemos que tú muy pronto vendrás en majestad y grande gloria. Pero antes, la iglesia tiene que pasar por una gran tribulación. Prepáranos, Señor. Ayúdanos cada día a estudiar tu palabra, consagrarnos y entregarnos a ti plenamente. Palabras, muchas almas puedan llegar a tus pies. Padre Celestial, tu palabra que se ha estudiado aquí y que se ha transmitido a través de las redes sociales, que pueda producir más frutos, Padre Celestial. En tus manos encomiendo cada participante de esta campaña. Bendice a aquellos que pusieron su talento, su tiempo y su dinero para el avance de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Padre Celestial, derrama bendiciones sobre tus hijos que han puesto todo para la causa del Evangelio. Gracias por escucharnos, Señor. En tus manos deposito la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí adelante. Y al terminar, Señor, llévanos en paz a cada uno a nuestros hogares. Algunos han de viajar quizás lejos, tú también los acompañes, Padre Celestial. Gracias, muchas gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por responderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, quiero agradecer a todos los hermanos por la invitación que me hicieron para predicar en este lugar. Y en segundo lugar, quiero agradecer a las hermanas que nos dieron la alimentación. Por cierto, muy rico todas las comidas que tuvimos. Y gracias al hermano Juan también, que nos invitó a comer en su casa. Hoy nos comimos un rico guisado de chipilín, así que estuvo muy sabroso. Así que gracias a todos los hermanos. Y cuando gusten, hermanos y hermanas, estamos para servir en la causa de nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y que pasen una feliz noche y un feliz sábado desde ya, porque ya estamos llegando mañana es sexto día, bueno, ya estamos en el sexto día y pronto llegará el día santo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas.